¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a Tadaima, yo soy Free Chicken y en este video quiero platicarles de una serie y un poquito de historia que puede haber alrededor de ella, que ha sido muy interesante toda la temporada de primavera, que por fortuna continúa todavía en la temporada de verano y que estoy seguro de que muchos de los que la estamos viendo la estamos disfrutando mucho. Quiero hablarles de Tokyo Revengers y las pandillas de motociclistas en Japón. No se vayan, que este video se pone bueno. Bueno, pues si están viendo ustedes Tokyo Revengers, saben ya que esta es una historia que gira en torno, sobre todo, a una pandilla de motociclistas llamada Tokyo Manji, o Toman, para más cortito, pues, ¿no? Que ha generado bastante conversación al respecto, sobre todo porque la versión internacional de la serie, es decir, la que podemos disfrutar en Crunchyroll, pero que además llega de igual manera a otras partes del mundo también, pues tiene una cierta censura, digamos, ¿no? Porque el nombre de la pandilla misma, Tokyo Manji, Manji hace referencia a un símbolo, a una suástica, digamos, aunque no necesariamente está conectada con el tema del nazismo, que es donde se ubica mejor. Pues sí, la verdad es que para el público occidental ver esa imagen inmediatamente lleva a esa referencia. Entonces, pues por alguna razón que me parece más o menos comprensible, para la versión internacional ha decidido, en la medida de lo posible, eliminarse, taparse, censurarse incluso la aparición de este símbolo, pues porque puede tener una conexión pues ideológicamente complicada, digamos, pues, ¿no? Pero a ver, más allá de este tema de la censura del manji, si está bien, si está mal, si a final de cuentas es una cuestión de ignorancia a lo mejor del público occidental de eso, si más bien se trata de no querer representar o demostrar que las pandillas de motociclistas pudieran estar conectadas con esta ideología. Bueno, pues la verdad es que es un tema complicado, así que vale la pena hablar un poquito, con más o menos detalle, qué son, qué fueron, qué es lo que está pasando o ha pasado con estas pandillas de motociclistas que en Japón se conocen como Bozouzoku, o literalmente pandilla, tribu, grupo que está fuera de control. Y bueno, pues desde el nombre la verdad es que alude a algo muy particular que ahorita vamos a platicar. Bien, pues las pandillas de motociclistas en realidad son algo que existen no solo en Japón, sino que también en muchísimas otras partes del mundo. Pero en Japón datan más o menos de la década de los 50. Imagínense ustedes, por ejemplo, un Japón que recién se está tratando de reconstruir después de la derrota de la Segunda Guerra Mundial, que obviamente pues está tratando de, como nación, reconfigurar de nueva cuenta su imagen, su ideología, su sentido de ser, pues, ¿no? De pertenecer a una nación, etcétera, etcétera. Y obviamente en ese periodo había muchísimos esfuerzos de toda índole, desde las clases más privilegiadas, de las clases menos privilegiadas, etcétera, para tratar de constituir una nueva identidad. Y de ahí surgieron un montón de cosas, entre ellas las primeras pandillas de motociclistas. Como ustedes podrán imaginarse, pues en un Japón de inmediata posguerra, donde todavía no hay obviamente ni la riqueza ni la tecnología que se vio mucho más adelante, esas primeras pandillas estuvieron formadas principalmente por jóvenes que pertenecían a clases privilegiadas, que eran los únicos que podían comprar motocicletas. Y no eran per se pandillas como tal, eran simplemente grupos de jóvenes que se encontraban en las calles, en las carreteras, etcétera, y que gozaban de hacer ruido, pues, ¿no? Con las motocicletas para llamar la atención de la gente, ¿no? Y por supuesto eso despertó en muchos casos molestia, ¿no? Los adultos los veían como muchachos malcriados, maleducados, que utilizaban este privilegio de tener el acceso a una motocicleta, etcétera, para convertirse pues en una molestia, ¿no? Para los vecinos y para toda la gente, pues, ¿no? Pero en realidad no pasaba de ahí. La mayoría de ellos eran simplemente asociaciones muy temporales que no se organizaban de ninguna manera y etcétera. Pero después pasó algo que parece que es muy interesante y tuvo mucho que ver con esto. Durante los 60s, en todo el mundo, no solo en Japón, no solo en México, sino que en muchísimas partes del mundo también, hubo movimientos estudiantiles de jóvenes con ideología principalmente de izquierda que se oponían a la autoridad de los gobiernos, básicamente, pues, ¿no? Organizando grandes revueltas estudiantiles que en muchas ocasiones implicaron enfrentamientos con la policía, etc.
En Japón pasó lo mismo, y cuando estos movimientos se empezaron a disolver, de una manera que pareciera, no es causal realmente, pero que pareciera que de alguna manera va relacionada, las pandillas de motociclistas empezaron a emerger como una de las muchísimas vertientes que empezaron a tener los jóvenes para expresarse de alguna forma. Esto no quiere decir necesariamente que las pandillas fueran ideológicas, es decir, no era que buscaran realmente oponérsele al gobierno o alguna cosa así. De hecho, la mayoría de sus delitos, por así decirlo, eran más bien de orden como del orden público, de cuestiones como civiles, pues, ¿no? Es decir, manejar en altas velocidades, reunirse y beber en la calle y ocasionar alguna clase de disturbios con sus pleitos, con sus ruidos, con sus cosas así durante la noche, en fin. En realidad eran faltas más o menos menores, pues, ¿no? Pero que se fueron incrementando porque fueron siendo cada vez más atractivas para más jóvenes y poco a poco se fueron configurando grupos mucho más grandes que se empezaron a organizar a la manera un poquito como imitando la estética militar, por supuesto, ¿no? Tanto que tenían divisiones y subdivisiones que de alguna manera implicaban ciertas jerarquías, por supuesto, con líderes bien definidos, etcétera, y que además incluso se nombraban y utilizaban terminologías que venían de lo militar. Y eso obviamente llevó también al uso de uniformes, pues, ¿no? Unas adaptaciones de los uniformes escolares que al mismo tiempo asemejan de alguna manera en muchos casos a uniformes militares. De alguna manera también se fueron adaptando, fueron haciendo adecuaciones para que estos representaran mejor una imagen militarizada un poquito. Y si ustedes están viendo Tokyo Revengers, pues ya se habrán dado cuenta que todos esos elementos están ahí, pues, ¿no? Cuando vemos cómo se organizan, cómo funciona de alguna manera la Tokyo Manji en esta serie, nos damos cuenta que toda esa estética y todo ese sistema está de alguna forma puesto ahí. Sin embargo, esta pandilla, la Tokyo Manji, en realidad es una que en estos tiempos, incluso en los años en los que la serie sucede, los actos del pasado, digamos, donde Takemichi tiene que intervenir, etcétera, son relativamente recientes, son ya del siglo XXI. En realidad ese es un periodo en el que estas pandillas ya estaban en un proceso más bien como de declinación. Todavía existen, no se equivoquen, en realidad este tipo de expresión juvenil todavía existe, pero cada vez han sido menos, pues, ¿no? Su punto más alto en realidad debió de haber sido alrededor de los 70, los 80 más o menos, cuando se organizaban en pandillas muy grandes que podrían abarcar cientos de miembros en muchos casos y que además a veces se complementaban no solo con motociclistas, sino también con gente que ya iba en vehículos, por ejemplo, y que de alguna manera seguían haciendo todas estas actividades, pues, ¿no? Una cosa interesante de estas pandillas que se consideran de delincuentes es que no son necesariamente delincuentes como tal. Es decir, no cometen crímenes graves, vamos, ¿no? No asesinan en términos generales, no hay robo organizado, no es necesariamente un crimen organizado. De hecho, muchos observadores que dedicaron, pues ahora sí que han tiempo para estudiar y analizar la conducta de estas pandillas de motociclistas, descubrían que uno de los puntos más importantes para ellas era esencialmente que era divertido, pues, ¿no? Que había cierta emoción. Que estos chicos, generalmente muy jóvenes, de secundaria preparatoria más o menos, podían encontrarse en una circunstancia un poquito como fuera de la ley, pero todavía con la ventaja, con el beneficio de ser menores de edad, pues, y que por lo tanto muchas de sus faltas no se consideraban graves ni eran realmente calificadas como delitos como tal. Aunque sí podían llegar a ocurrir, y en muchos casos sucedieron, esto era poco común. Casi todo se limitaba, insisto, a hacer ruido, a molestar a los vecinos, a pasarse altos, etcétera, a transgredir pues las leyes de tránsito y a organizar peleas entre ellos, pues, ¿no? Tenían un poco como la intención de demostrar cuál era la pandilla que tenía mayor preponderancia en un lugar o en un momento determinado, pues, ¿no? Entonces, como tenía mucho este elemento del juego, de la excitación, digamos, como de la demostración de superioridad y cosas así de este tipo, pues, ¿no? La gran mayoría de sus miembros, por así decirlo, se graduaban una vez que llegaban a la mayoría de edad y en que empezaban a tener, pues, otras preocupaciones, otros intereses, etcétera, y dejaban el camino de las pandillas de motociclistas para dedicarse a cosas más adultas. Y esto es algo que además hemos visto muchísimas veces en personajes de anime de anime y manga que representan este tipo de expresión juvenil. Pensando, por ejemplo, en casos como la mamá de Toru de Fruits Basket, que tiene un pasado como miembro prominente, además de una pandilla de motociclistas, como Saki, por ejemplo, de Zombieland Saga, o como Eikichi Onizuka de Great Teacher Onizuka, que precisamente el argumento inicia justo cuando él tiene que madurar, tiene que
crecer y dejar atrás sus días como pandillero de motocicleta, perdón, y dedicarse a algo más adulto, en lo que trata de encontrar cuál es el sentido de su vida, pues, ¿no? Y eso lo lleva a meterse de profesor con circunstancias sumamente cómicas y etcétera. Bueno, pues básicamente la Tokyo Manji y todo lo que hemos visto aquí se nutre un poquito como de esta noción. Pero aquí pasa algo que me parece que es muy interesante y que también vale la pena destacar porque creo que es importante. Aunque la mayoría de los miembros de estas pandillas efectivamente se graduaban de esa vida, por así decirlo, se normalizaban y a partir de los 17, 18, 19 años de edad dejaban esta vida para dedicarse a estudiar, a conseguir trabajo, a atender el negocio de los padres o cualquier destino adulto, digamos, que pudieran conseguir. Hay y ha habido algunos que nunca dejan, por así decirlo, esta conducta y que más bien empiezan a desarrollar otro tipo de personalidades. En Tokyo Revengers aparecen un par de casos. Por ejemplo, el de Kiyomasa, que como miembro de la pandilla y como miembro relativamente prominente, no es de los más importantes, pero está a cargo de una división, por así decirlo, empieza a organizar un club de la pelea con apuestas ilegales y etcétera, que por supuesto ya ustedes si vieron esta serie, pues ya vieron qué pasó con eso. Pero ese tipo de conductas que empezaban obviamente a suceder con algunos de estos miembros y que empezaba a significar muchísimo más seriedad en términos de su actividad y de su conducta, etcétera, es algo que efectivamente pasó con algunos miembros de esas pandillas que después eran cooptados por grupos de la mafia japonesa, por supuesto, de los yakuza, para formar parte de sus filas y continuar así una vida adulta ya en el camino de la delincuencia organizada como tal. Esto es algo que también pasaba. Ahora bien, Tokyo Revengers juega un poco como con estas ideas, si ustedes la están viendo, pues, ¿no? Tenemos por un lado a Mikey, que es un chico con un sentido de la ética muy particular y que tiene la aspiración de que su pandilla, la Tokyo Manji, se convierta en una pandilla honorable, ¿no? Que le dé el prestigio perdido a este tipo de agrupaciones juveniles. Todavía no queda muy claro a qué es exactamente a lo que se refiere y quizá por eso es que se nos presenta también como que en un futuro esta pandilla va a derivar en convertirse en un grupo abiertamente criminal que controla centros nocturnos de dudosa procedencia, que no tiene el menor empacho en asesinar o lesionar, secuestrar, en cometer, en fin, delitos mucho más grandes. Es aquí donde creo que de alguna manera la serie nos presenta un panorama muy interesante de algo que está mezclado entre cierta realidad. Las pandillas existen, todavía existieron en el pasado y fueron bastante prominentes dentro de lo que cabe, pero que sin embargo también están conectadas con una realidad que es el crimen organizado, que existe por supuesto allá, como en muchas otras partes del mundo, y que tiene sus manos metidas en distintos negocios. Eso es una de las muchas razones que creo que hacen a Tokyo Revengers una serie bien interesante, que si no están viendo, vale mucho la pena que la sigan, vale mucho la pena que le den una oportunidad, porque además tiene un proceso de narración bastante emocionante, bastante divertido. Pero bueno, este video a final de cuentas el único propósito que tiene es poner un poquito de contexto. Estas pandillas no son imaginarias, no son solo personajes de anime graciosos o divertidos, sino que han tenido una historia y una cierta importancia dentro de la subcultura juvenil en Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues muchas gracias por acompañarme en este pequeño video. Ya saben que me pueden encontrar con mis redes sociales como Freud Chicken y los invito a que sigan todas las redes de Tadaima MX, para que se enteren de las noticias, de los otros podcasts que tenemos, el Shuffle de Kika, el Rage Quit de Marmota IQ, por supuesto el Anime al Diván que conduzco yo cada semana y en fin, todo el contenido que tenemos para ustedes en Tadaima. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video. Bye.